Sangre, violencia, tortura. Lo que ocurrió en la granja de Vaughan House en 2003 es tan espantoso que resulta difícil de creer. El sádico asesinato de Brian Waters conmocionó a toda Inglaterra por su extrema crueldad. Acompáñenme a descubrir la escalofriante historia detrás de este crimen, que involucra una red criminal, una granja clandestina de drogas y actos de violencia tan brutales, parecen sacados de una pesadilla. No te pierdas ni un solo segundo del caso de Brian Waters, que mantuvo a Gran Bretaña con el corazón en vilo durante años. Todo comienza con Christopher Westmore, un hombre que nació en el seno de una poderosa y prestigiosa familia de Inglaterra. Desde muy pequeño mostró gran interés de seguir la controvertida tradición familiar dedicada al mundo del espionaje y la inteligencia. Decidió abandonar prematuramente sus estudios para incorporarse de lleno al oscuro negocio paterno, tan distinto a los negocios convencionales. Ahí, el joven Westmore empezaría a adquirir habilidades cruciales para las actividades encubiertas de vigilancia y recopilación de información confidencial. Su padre había alcanzado enormes éxitos de renombre en ese dudoso negocio familiar, por lo que Christopher tenía ante sí un futuro auspicioso, emulando los pasos de su padre. Pronto, Westmore Jr. demostró poseer un asombroso talento natural para las arriesgadas misiones de inteligencia, especialmente el trabajo encubierto y la investigación secreta de peligrosas organizaciones. Siendo muy joven, Christopher logró infiltrarse con gran maestría en algunas notorias bandas de crimen organizado que operaban en la peligrosa zona de Wolverhampton. También consiguió introducirse subrepticiamente en un temido movimiento de extrema derecha ubicado en Nottingham, obteniendo información crítica en ambos casos. El futuro del joven Westmore parecía sumamente prometedor, encaminado a forjar una destacada carrera en el disputado negocio televisivo británico. Colaboró estrechamente con importantes cadenas de renombre como Channel 4 y la poderosa BBC, demostrando su extraordinaria capacidad para conseguir datos claves y acceso a herméticas y peligrosas organizaciones. Sin embargo, el porvenir de Christopher daría un fatídico y oscuro giro cuando se topó con John Wilson, un hombre reputado como uno de los gángsters más violentos y temidos en la peligrosa ciudad de Manchester. Este funesto encuentro sellaría el trágico descenso de Christopher al tenebroso mundo criminal, alejándose para siempre del privilegiado negocio familiar. El siniestro encuentro de John Wilson marcaría un punto de inflexión en la trayectoria de Christopher Westmore, abriendo la puerta a su incursión en el mundo criminal. John Wilson era un temido gángster que operaba en la ciudad de Manchester y tenía fama de ser un individuo sumamente violento y despiadado. Wilson estaba al mando de una amplia red delictiva involucrada en negocios ilícitos como el tráfico de drogas, la extorsión y el lavado de dinero. Cuando el joven Christopher entró en contacto con esa formidable figura de AMPA, su destino daría un giro fatal. Sintiéndose atraído por el poder y el dinero fácil, Christopher comenzaría a frecuentar a Wilson, adentrándose en sus actividades delictivas. Aunque Christopher había crecido en el seno de una familia privilegiada y estaba encaminado a una prometedora carrera ligada al negocio familiar del espionaje, su encuentro con el gángster lo desviaría completamente del buen camino. Con el tiempo, Christopher pasaría de ser un conocido de Wilson a convertirse en un activo participante de sus operaciones criminales. Puso todas sus habilidades al servicio del gángster, convirtiéndose en su mano derecha y uno de sus hombres de confianza. Se encargaba de tareas como la vigilancia y recolección de información sobre objetivos y víctimas potenciales. Gracias a sus contactos en los medios, también conseguía publicidad positiva para limpiar la imagen de Wilson. A cambio, recibía jugosas compensaciones monetarias. La creciente implicación de Christopher en los turbios negocios de Wilson lo llevaría a cometer actos cada vez más reprobables: extorsión, amenazas, sabotajes. Christopher cruzaba una línea peligrosa adentrándose en la violencia y la delincuencia organizada. Llegó un punto en el que había ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. Estaba atrapado en las redes de la mafia criminal, convirtiéndose en un frío y calculador criminal. Su encuentro con la mala influencia de Wilson sin duda abrió la caja de Pandora, pero Christopher tomó sus propias decisiones que lo llevaron paso a paso por la senda equivocada hasta que cruzó la línea de la cual jamás habría retorno. Una vez convertido en cómplice de la mafia, ya no había vuelta atrás. El destino de Christopher quedó irremediablemente unido al de su mentor criminal,
enfrentando juntos las consecuencias de sus despiadados actos. El destino dio un siniestro giro cuando su camino se entrelazó con el de uno de los criminales más notorios de Manchester, John Wilson. Este individuo con una reputación de violencia despiadada atrajo a Christopher al oscuro submundo del crimen, arrastrándolo a cometer actos de crueldad inimaginable. Junto a Wilson colaboraba un personaje igualmente intrigante, Brian Waters, un traficante de cannabis de 44 años. Brian dirigía su operación desde la sombría Brownhouse Farm, ubicada en las proximidades de Chertsey. Brian era un individuo con contactos en los Países Bajos, lo que lo convertía en un intermediario valioso para Wilson. Conocido por su reputación increíblemente violenta, esta granja clandestina que Brian dirigía generaba alrededor de 3,000 libras al mes, producto de sus operaciones de cultivo y tráfico de cannabis. Sin embargo, este no es el único detalle intrigante de la historia. La granja Brownhouse Farm tenía una particularidad: su ubicación en una casa quemada. Brian, junto con su hijo y su hija, todos adultos, se dedicaban a cultivar cannabis en secreto en este lugar. Además, contaba con la colaboración de un hombre llamado Solomon Razak. Este conjunto de personajes formaba parte de una operación secreta que Brian mantenía bajo estricto control. En 1999, durante un viaje de regreso al Reino Unido desde Holanda, Brian fue capturado en un puerto con una suma importante de dinero en efectivo, 20,000 libras, que pertenecían a Wilson. Este dinero estaba vinculado al tráfico de sustancias ilegales y, a pesar de los esfuerzos de Brian por justificar su procedencia, fue confiscado. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte futuras actualizaciones. A pesar de este incidente, la asociación entre Brian y Wilson continuó en la temporada de Navidad de 2002, pero nuevamente Brian fue víctima de un robo que lo dejó aún más endeudado con Wilson. Este último, furioso por la situación, exigió las habilidades de Christopher, que se encontraba involucrado en vigilancia y recopilación de inteligencia, que vigilara de cerca al hijo de Brian, Gavin, desde su casa hasta Brownhouse Farm. Christopher esperó pacientemente a que Gavin saliera de su casa y luego lo siguió hasta la granja. Esta información fue reportada a Wilson, quien quedó indignado y creyó que Brian estaba operando a sus espaldas, vendiendo sin su consentimiento. Esto desencadenó una serie de eventos horribles. Brian fue atacado de manera brutal al igual que Solomon Razak. Ambos sufrieron el mismo destino. Fueron golpeados, atados, sumergidos en agua sucia y torturados. Pero lo peor estaba por venir. La pesadilla continuó con la llegada de Natalie, la hija de Brian, y Gavin, su hijo. Ambos fueron detenidos y llevados ante su padre. Gavin fue golpeado, atado y amenazado con la muerte. A Natalie se le apuntó con una pistola en la boca, exigiéndole el dinero que Brian supuestamente debía. Pero Brian no tenía ese dinero, lo que desencadenó en una serie de eventos aún más terribles. Los atacantes prendieron fuego a una bolsa de basura que cubría a Brian, causándole quemaduras en la piel expuestas. Luego le dispararon con una grapadora industrial en la espalda y el cráneo. Natalie y Gavin presenciaron impotentes cómo golpeaban salvajemente a su padre durante horas. La tortura despiadada continuó con una pistola de grapas industrial utilizada en Brian, causándole un dolor inimaginable. Múltiples grapas quedaron incrustadas en su cabeza y espalda. Este tormento duró más de 1 hora, pero Brian seguía con vida. Finalmente, la pesadilla terminó cuando a Brian le prendieron fuego con una funda de almohada sobre su cabeza. El fuego quemó sus hombros y su cuello antes de que fuera apagado. A pesar de todo esto, aún no estaban satisfechos. La atrocidad alcanzó su punto máximo cuando le introdujeron una barra de hierro en el cuerpo con tal violencia que rompió sus entrañas. El escenario era aterrador. La atrocidad de la situación no tenía límites y aún no habían saciado su crueldad. Decidieron entonces tomar el automóvil de Brian y se dirigieron a su hogar, donde se encontraba su esposa. La especulación que circulaba era que el dinero faltante podría hallarse allí. Julie, la esposa de Brian, fue tomada como rehén y llevada a la granja. Mientras tanto, David Moran, el cuarto hombre involucrado, vigilaba de cerca. En un momento, Wilson le dijo a David que llamara a la policía para informar de un supuesto ataque en la granja. La razón de este giro de los acontecimientos no estaba clara. Mientras los hombres llevaban a Julie a la granja, la policía llegó al lugar en respuesta a la llamada hecha por David,
Los criminales huyeron precipitadamente, pero uno de ellos fue atrapado por la policía. Otis Matthews y Christopher lograron escapar. Cuando la policía descendió sobre la granja, se encontró con una escena de violencia extrema y horror. Afortunadamente, Brian estaba muerto, pero Natalie, Gavin y Rosette aún estaban con vida, aunque profundamente traumatizados y doloridos. La autopsia realizada al cuerpo de Brian reveló más de 100 heridas diferentes. Sin duda alguna, uno de los peores casos de tortura que Gran Bretaña jamás había presenciado. Sus entrañas estaban destrozadas, costillas rotas, hemorragia cerebral, fracturas faciales y un pulmón colapsado, y una lista de horrores que parecía interminable. En la escena del crimen, los asesinos habían dejado pistas condenatorias por todos lados debido a la llegada inesperada de la policía. No tuvieron tiempo de limpiar su rastro, dejando pruebas dispersas por toda la escena del crimen. El escenario era caótico. Envoltorios de comida y botellas de bebida estaban esparcidos por doquier. Parecía como si los atacantes se hubieran entregado a un extraño festín mientras perpetraban estos actos horrendos. Pero lo que desconcertó aún más a la policía fue el descubrimiento de algo extraordinariamente inusual: una bolsa de plástico repleta de heces humanas. Cuando esta bolsa de excrementos fue sometida a análisis, reveló un vínculo crítico con uno de los perpetradores. Presencia de ADN de Christopher se encontraba en esa bolsa, pero eso no era todo. Mientras los investigadores continuaban su búsqueda, descubrieron más pruebas incriminatorias. Se tomaron muestras de una botella de Sprite y de un paquete de Marlboro Light, y los resultados coincidieron con la identidad de Christopher, así como un guante hallado cerca de la puerta principal de la granja. Fue entonces cuando la policía descubrió las conexiones de Christopher con Wilson. Utilizando datos de telefonía móvil como prueba, lograron identificar a otros implicados en este espantoso crimen. Otis y Wilson fueron detenidos junto con David Moran, quien había llamado a la policía y acordado testificar a cambio de una sentencia reducida. El resto de la banda fue arrestado, pero cuando la policía intentó detener a Christopher, se encontraron con una sorpresa: había huido del país. Las imágenes de las cámaras de seguridad lo captaron en el aeropuerto de Liverpool John Lennon, con un destino a Málaga, donde comenzaría su vida como fugitivo. Sus padres lo ayudaron en su escape, lo que resultó en una condena de 9 meses para ellos por obstrucción de la justicia. Christopher se asumió en las sombras, pasando los siguientes años evadiendo la ley. Sus movimientos entre 2003 y 2007 siguen siendo un misterio. John Wilson, James Ravin y Otis Matthews fueron juzgados entre 2004 y 2007. Aunque los tres alegaron su inocencia, las pruebas eran abrumadoras. ADN, testimonios de testigos y registros telefónicos los vinculaban al crimen. Fueron condenados a cadena perpetua con penas mínimas de 24 años para Wilson y Ravin y 22 años para Otis. David Moran recibió una condena de 21 meses debido a su cooperación con la policía. Quedaría bajo protección de testigos de por vida. Mientras tanto, Christopher se desplazaba de un país a otro y encontraba refugio en el país mediterráneo de Malta. Adoptó una nueva identidad como Andrew Lamb y llevó una vida de lujo en una gran villa. Trabajó como capitán de un yate de lujo y estableció conexiones poderosas, incluso con la familia real marroquí y los militares egipcios. En Malta, se hacía pasar por un exitoso hombre de negocios británico. Parecía haber eludido exitosamente la justicia, disfrutando una falsa sensación de seguridad y libertad. Sin embargo, la policía estaba acercándose. Durante 16 años, Christopher había logrado burlar a la justicia, pero en mayo de 2019, su nombre apareció en la lista de los fugitivos más buscados de Europa. 4 semanas después de su inclusión en la lista, fue identificado y capturado. Durante el proceso de extradición, Christopher utilizó su identidad de Andrew Lamb, lo que complicó aún más su situación. Sin embargo, su verdadera identidad se descubrió y fue devuelto al Reino Unido. Marzo de 2021 marcó un momento crucial, ya que comenzó el juicio de Christopher en el Tribunal de la Corona de Chester. Aunque fue acusado de asesinato, él continuó proclamando su inocencia durante el juicio. Cuando la fiscalía comenzó el interrogatorio, su imagen de hombre arrogante comenzó a resquebrajarse. Las respuestas evasivas y las lagunas en su relato marcaron un dramático cambio en su actitud, pero justo cuando parecía que su destino estaba sellado, llegó un apoyo inesperado: Stephen Hayes. Stephen afirmó haber estado con Christopher en la noche del asesinato. Juntos habían ido a un bar de vinos.
Este testimonio crucial sugirió que Christopher no podía haber estado en la escena del crimen, lo que dejó al jurado en un punto muerto. Como resultado, se ordenó un nuevo juicio en noviembre. Sin embargo, esta vez los jurados se mostraron más críticos. A lo largo de un mes, se presentaron pruebas abrumadoras que desafiaron la existencia de Christopher en su inocencia. Finalmente, quedó claro que él había sido un partícipe activo en la violencia brutal en nombre de Wilson. Después de 18 años de idas y vueltas en los tribunales, Christopher fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 24 años de condena. La ironía es que más tarde se reveló que Christopher era un investigador encubierto que estaba investigando el caso de Brian Waters. Esta trágica historia se destaca como uno de los capítulos más oscuros de la historia judicial británica, dejando un sufrimiento inimaginable a la familia de Brian Waters, Julie, Gavin y Natalie, quienes han soportado el peso de ese fatídico día durante años. Siguen luchando con cicatrices emocionales y recurrentes recuerdos. La verdad detrás de este caso demuestra que la justicia puede ser un camino complicado y a menudo sorprendente. Si les interesan más historias de crímenes reales contadas con todos los detalles, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para enterarse de nuevos videos. Los espero en los próximos casos.